Bien. Ahora, ¿qué factores van a desplazar la curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina? La hemoglobina puede desplazarse a la izquierda o a la derecha. Si se desplaza a la izquierda o hacia la derecha, es capaz de transportar menos oxígeno. ¿Y cuándo ocurren estas situaciones? Por ejemplo, si hay una acidosis, si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, va a desplazarse hacia la derecha. Todas las circunstancias que produzcan acidosis respiratoria van a desplazar esta curva hacia la derecha. Y todo lo que produzca alcalosis va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, ahora, ¿cómo es el uso metabólico del oxígeno por las células? Bueno, las células utilizan el oxígeno para el metabolismo, ¿no? Entonces necesitan de oxígeno para sus reacciones metabólicas. Entonces, cuanto mayor es la velocidad de utilización de oxígeno, ¿no?, mayor también va a ser el aporte de oxígeno hacia las células, va a aumentar el aporte de oxígeno a las células. El sistema circulatorio necesariamente tiene que llevar mayor cantidad de sangre hacia un territorio que está en metabolismo incrementado. Si nuestros músculos están en reposo, necesitan una cantidad de oxígeno y una cantidad de sangre. Si aumenta el metabolismo, entonces tiene que haber un aumento del flujo sanguíneo, tiene que aumentar la cantidad de sangre que llegue a estas personas. ¿Para qué? Para llevar más oxígeno al tejido. Bien, ahora, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono? ¿Cómo se transporta el oxígeno? Veamos cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre. Este es un mecanismo muy interesante, ¿no? En condiciones de reposo normales se transportan 4 mililitros de dióxido de carbono en cada 100 mililitros de sangre. ¿Cuánto era de oxígeno? 21 mililitros, ¿no? Mucho más oxígeno. Así era. En realidad, el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión mucho más rápido que el oxígeno. Pero bueno, nos quedaremos con que 4 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. Si aumenta la concentración de dióxido de carbono, hay un problema. Empieza a haber una condición, hasta acidosis. ¿Sí? Puede ser grave, puede llevar a un coma, acidótico. La persona puede perder el conocimiento. ¿Por qué? Porque se produce un desplazamiento del oxígeno, del transporte en el propio glóbulo rojo. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Este equilibrio ácido-básico también tiene que estar a nivel de la sangre y un equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo va a ser transportado el dióxido de carbono es un producto ácido que puede producir acidosis y un desequilibrio ácido-básico, consecuencias graves para el organismo. Entonces, el dióxido de carbono no se transporta también en forma libre, no se transporta como el oxígeno, como molécula de oxígeno, sino que tiene que haber una serie de reacciones químicas
para el transporte del dióxido de carbono. Bien, vean este esquema. El dióxido de carbono va a producirse en la célula. Una vez que se produce en la célula, pasa hacia el intersticio por difusión, luego hacia el capilar por difusión. Bueno, ya estamos en el capilar. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Que una parte del dióxido de carbono, un 7%, puede irse disuelto en la sangre. ¿Sí? Otra parte importante, el 23% del dióxido de carbono va a entrar hacia la célula, hacia el eritrocito, y aquí se va a unir a la hemoglobina. Y va a ir unido a la hemoglobina. Y el 70%, la mayor parte del dióxido de carbono, se va a combinar con el agua del eritrocito. Aquí dentro del eritrocito hay una enzima, la amidrasa carbónica. Va a convertir entonces, va a favorecer la reacción entre el agua y el dióxido de carbono. Esa reacción va a dar lugar a la formación de ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil. Este ácido cede un hidrógeno y se convierte en bicarbonato. El hidrógeno que ha sido cedido por el ácido carbónico se va a unir a la hemoglobina y va a viajar unido a la hemoglobina. Pero el bicarbonato se va a intercambiar con el cloro en la membrana del eritrocito y va a pasar a la sangre. Vean, este bicarbonato ya no es ácido, sino es básico. Entonces ayuda a contrarrestar la acidez del dióxido de carbono. Este es un mecanismo de equilibrio ácido-básico. Por eso que el glóbulo también participa del equilibrio ácido-básico del organismo gracias a esta reacción que se produce en su interior. Entonces, este bicarbonato va a ir por el plasma hasta el alveolo, hasta el capilar alveolar. Entonces, solo repasamos el dióxido de carbono que llegó al plasma, o se dentro de la célula, 7% se va disuelto en el plasma, 23% unido a la hemoglobina y 70% como bicarbonato, además dejando un hidrógeno unido a la hemoglobina. ¿Qué sucede cuando llega al capilar pulmonar? Van a ocurrir las reacciones inversas, exactamente las inversas. El bicarbonato se va a intercambiar con el cloro en la membrana del eritrocito y va a entrar el bicarbonato en la salida del cloro. El bicarbonato aquí adentro se va a unir al hidrógeno. El hidrógeno va a estar ya liberado de la hemoglobina porque el oxígeno va a desplazar por una presión parcial alta de oxígeno, lo va a desplazar al hidrógeno. Y entonces el hidrógeno va a estar ya libre en el líquido intracelular y se va a unir al bicarbonato y va a formar ácido carbónico. Una enzima amidrasa carbónica inversa va a dividir, va a hidrolizar al ácido carbónico en agua y bicarbonato. El agua se queda en el eritrocito, puede salir también hacia el plasma, y el dióxido de carbono, ¿no? Agua y dióxido de carbono va a ser el resultado de la hidrólisis del ácido carbónico, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono se va a encontrar ya en el interior de la célula por difusión, va a salir hacia el plasma, luego hacia el alveolo y del alveolo hacia afuera.
¿no? Como estas reacciones químicas son las que favorecen el transporte de dióxido de carbono. No ha sido tan fácil el transporte de dióxido de carbono. El del oxígeno es más fácil, el oxígeno se une a la hemoglobina y llega hasta los tejidos donde se va a liberar, ¿no? Aquí el dióxido de carbono no puede viajar solo, ni unido al glóbulo rojo, porque si no produciría acidosis, una condición grave que nos podría producir la muerte, incompatible con la vida. Entonces, como una evolución, la naturaleza ha desarrollado todas estas reacciones químicas para permitir que el dióxido de carbono, que es producto del metabolismo, pueda ser transportado hasta el alveolo que pasa de los humanos. Bien, es todo lo que podemos decir. Muy bien. El dióxido de carbono. También aquí está la curva de disociación del dióxido de carbono. Aquí podemos observar igual que la concentración del dióxido de carbono en tejidos de células va a ser más que células del capilar sistémico, va a llegar hasta 52 volúmenes por ciento. Concentración en volúmenes por ciento. 52 volúmenes por ciento. Al pasar por los tejidos, ¿cuántos volúmenes va a dejar? 4 volúmenes. ¿Y con cuántos volúmenes se ve? Con 48. ¿Sí? Al pasar por el alveolo. ¿Sí? Ahora, este transporte del dióxido de carbono, entonces, interviene en la acidez de la sangre, ¿no? La sangre arterial tiene un pH de 7.41. ¿Por qué? Porque tiene un poco de dióxido de carbono. Pero la sangre venosa puede llegar hasta 7.37. O sea, bajar el pH, hacerse más ácido. Si no hubiera la reacción esa de dióxido de carbono con agua y convertirse en ácido carbónico y luego en bicarbonato, esta acidez de la sangre podría ser mucho más grande y eso sería incompatible con la vida, ¿no? Gracias entonces a las reacciones de transporte de dióxido de carbono hay un equilibrio